¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva transmisión en DTV Senado. En esta oportunidad, la sala de sesiones del ex Congreso Nacional ubicada en Santiago se viste de gala para recibir el seminario que conmemora el 8º centenario de la Carta Magna, un documento que ha sido muy importante para la escritura de las diversas cartas fundamentales, las constituciones en diversos países del mundo occidental. Un 15 de junio de 1215, un grupo de nobles ingleses forzaron al rey Juan sin Tierra a firmar uno de los documentos más citados de la historia occidental, como lo es la Carta Magna. Hoy, 8 siglos después, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y el Centro de Estudios Medievales de la Universidad Gabriela Mistral conmemoran este trascendental momento con un seminario académico. También participarán la Embajada Británica, la UNESCO, el Tribunal Constitucional, el Centro de Extensión del Senado y la Biblioteca del Congreso Nacional. Algunos de los expositores que intervendrán durante esta jornada son el abogado y profesor de la Universidad de Chile, Óscar Dávila, el doctor en Ciencia Política, Gerardo Vidal, el historiador Gonzalo Rojas, José Manuel Cerda, que es doctor en Historia y vicerrector académico de la Universidad Gabriela Mistral, y la ministra del Tribunal Constitucional de Chile, Marisol Peña. Abordarán tópicos relacionados con respecto a la Carta Magna y la incidencia que ha tenido este documento que fue creado hace 800 años en lo que son las constituciones y en los procedimientos judiciales a lo largo de la historia y cómo incide también este documento en la actualidad. Los dejamos prontos ya a partir con este seminario, los dejamos invitados a que siga todas las alternativas de este coloquio por las pantallas de TV Senado, 800 años de la Carta Magna. Estimados todos, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y el Centro de Estudios Medievales de la Universidad Gabriela Mistral les dan una cordial bienvenida a este seminario, que inauguro a partir de este momento. Quiero aprovechar de extender mis saludos a todos los presentes. No tengo la posibilidad de saludarlos uno a uno, pero sí tengo una muestra de gratitud y cariño hacia cada uno de ustedes. En especial en esta oportunidad, nuestra embajadora Fiona Flauder, embajadora británica en Chile, el señor Rafael Ismodes Cascón, superior regional del Sodalicio de Vida Cristiana en Chile, Aldo Yaquiti Pastor, rector de la Universidad Gabriela Mistral, Cristian Canevaro, prorector de la Universidad Gabriela Mistral, Sandro Aragonesi, vicerrector de Administración y Finanzas. Tengo mis más importantes palabras de agradecimiento hacia quienes han hecho posible este encuentro académico. Me refiero al Centro de Extensión del Senado y a la Biblioteca del Congreso Nacional, quienes con gran entusiasmo nos albergan hoy en este precioso lugar cargado con el magnetismo de nuestra historia patria. Quiero destacar el inmediato entusiasmo que causó desde un primer momento este seminario conmemorativo para la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, así como en la Comisión Nacional Chilena de Cooperación con UNESCO, quien no vaciló en calificar este seminario académico como una iniciativa consistente con las prioridades de educación y cultura de la UNESCO y que contribuye al desarrollo sostenible de una cultura de paz y no violencia. Auspicia y patrocina este seminario la Embajada de Gran Bretaña en Santiago, cuya presencia hoy acá en la persona de su embajadora enaltece esta actividad, dando cumplimiento al mandato recibido además por Su Majestad la Reina Isabel II de celebrar debidamente los exactos 800 años, hoy, un 15 de junio de 2015. Embajadora, la Carta Magna Libertatum de 1215 transmite uno de los aspectos más sensibles de la cultura del Reino Unido. Y nuestro Tribunal Constitucional, que también se siente heredero de esa tradición, se ha hecho presente también en esta oportunidad, representado por una de sus ministras, para tributar un homenaje a uno de los mayores legados que nos ha regalado Gran Bretaña, a la cultura jurídico-política de la occidentalidad. Son 800 años de tradición que nos provocan algunas reflexiones académicas interesantes, como por ejemplo, ¿es posible que podamos desentrañar
una tradición constitucional chilena que logra superar los tiempos? Si recorremos nuestros distintos ejercicios constitucionales a lo largo de la historia, ¿se respira un trasfondo común que no cambia y que nos confiere un sello identitario incorporado ya en nuestra cultura? Hoy la invitación es a disfrutar y hacer un paréntesis de reflexión histórica con la mirada de la ciencia política y las necesarias aportaciones, desde luego, del mundo del derecho hacia uno de los documentos más significativos de la historia. Para terminar, hago presente que esta actividad se enmarca dentro del más amplio patrocinio de Su Majestad la Reina Isabel II, quien ha autorizado en último término la realización de las actividades conmemorativas de la Carta Magna para el presente año. Demos inicio entonces a las intervenciones de nuestros ponentes, quienes abordarán desde distintas aristas la Carta Magna. Y en primer lugar, quiero dejar con ustedes a nuestra embajadora. Adelante. Excelente. Señoras y señores, buenos días. Y gracias por venir hoy para este seminario importante e interesante sobre la Carta Magna que organiza la Universidad Gabriela Mistral. Un día no solo para conmemorar y celebrar 800 años de historia, sino también, espero, de reflexión sobre lo que significa la Carta Magna para nuestras sociedades y nuestro mundo el día de hoy. Hay eventos que se llevarán a cabo en todo el Reino Unido hoy y de hecho todo el año. Una gran exposición ha sido visitada por más de 60,000 personas en la Biblioteca Británica. Cada escuela básica en el Reino Unido recibirá una copia moderna de la Carta Magna. Una estatua de Su Majestad la Reina se dio a conocer ayer en Runnymede, el sitio de la firma de la Carta Magna, que marca los 800 años de la aceptación por parte de la Corona del Imperio de la Ley y que refleja los principios consagrados en nuestra sociedad. Y hoy la Reina y los miembros de la familia real asistirán a la ceremonia oficial de las conmemoraciones. Y entonces, ¿por qué es tan importante la Carta Magna? Y de hecho, ¿por qué estamos hoy aquí para discutir su significado? Dejará en manos de los expertos que escucharán esta mañana que cubran la historia detallada y la influencia de la Carta Magna. Pero, para poner de relieve algunos de los aspectos clave. La Carta Magna fue firmada el 15 de junio de 1215, hace 800 años hoy. Muchas de sus 63 cláusulas han desaparecido, pero algunas permanecen y se estableció el Estado de Derecho. La cláusula 39 declaró: ningún hombre libre será apresado, encarcelado o privado de sus derechos o posesiones, o fuera de la ley, o exiliado, ni privado de su posición de ninguna manera, ni que proceder con fuerza contra él, o enviar a otros a hacerlo, excepto por el juicio legal de sus pares o por la ley de la tierra. La cláusula 40 declaró: a nadie venderemos, a nadie negaremos o rechazaremos el derecho
o la justicia. Las cláusulas 39 y 40 permanecen en el libro de estatutos. El principio fundamental de que nadie, ni siquiera el rey, está por encima de la ley, sustenta la ley inglesa hoy. ¿Qué llevó a la Carta Magna? En 1215, los barones, los terratenientes influentes de Inglaterra, se acercaron al rey Juan para asegurar que la Carta Magna fuese firmada. Las cosas habían sido llevadas a un punto crítico en el país, debido al aumento de las tensiones por la tierra, la justicia sumaria, la corrupción y un pueblo que sentía que su voz no era escuchada. De ahí que las cláusulas principales cubriesen la imposibilidad de detención sin juicio previo, la no confiscación de la propiedad sin juicio de por medio, el acceso a la justicia sin precio alguno, la entrega de justicia a través del juicio realizado por los pares y la aplicabilidad de la ley a todos. De hecho, el texto original de la Carta Magna, como tal, duró menos de 3 meses, pero luego fue reafirmado y reeditado, sirviendo como base para el desarrollo del derecho inglés. Sus ideas y ideales viven hoy, 800 años después, impregnados en las sociedades de todo el mundo. En esencia, se trata de una carta de libertades. Proporciona un marco para el beneficio de todos e influye en los orígenes del Parlamento y el nacimiento de la democracia en el siglo XIII. Fue vital en la evolución de las instituciones del Estado y el Parlamento en el siglo XVII. Países en distintas partes del mundo se basaron en sus principios. Asimismo, la Declaración de Derechos de los Estados Unidos de 1791 establece que nadie podrá ser privado de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso de la ley. La Carta Magna se sienta la base sobre la cual las personas pueden defender lo que creen. Algunos de los hitos que se relacionan con el Estado de Derecho, los derechos de las personas y el derecho a la justicia y un juicio justo incluyen la lucha por el voto femenino o la poderosa afirmación de Nelson Mandela durante su juicio en 1964. Él declaró que estaba preparado para morir, citando la Carta Magna, desafiando a las autoridades del régimen del apartheid para sostener la necesidad de independencia e imparcialidad en el sistema judicial. En la elaboración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1948, Eleanor Roosevelt dijo que era una Carta Magna internacional para toda la humanidad. La declaración incluye: todas las personas son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a igual protección conforme a la ley. Es un concepto que define nuestras sociedades actuales, nuestras libertades y nuestras democracias, la piedra angular de la justicia en todo el mundo. Más recientemente, la Carta de la Comunidad, aprobada en diciembre de 2012, reúne a los valores y aspiraciones que unen los 53 países a la comunidad, la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho, y muestra la influencia permanente de la Carta Magna.
A partir de la Carta Magna se construye una base para la vida ciudadana, la libertad de las personas para definir la sociedad en la que quieren vivir, para dar forma a sus instituciones, teniendo la seguridad de que esto se hará de una manera libre y justa, y de una forma que hace a todos responsables por sus acciones. La Carta Magna establece un estatuto para las libertades civiles y exige un comportamiento más ético. También me gustaría aprovechar la oportunidad para celebrar un nuevo aniversario este mes. 20 años de los principios Nolan. Estos son los principios que guían a todos en la vida pública en el Reino Unido. Inmediatamente después del discurso de la reina en la apertura del Parlamento el 27 de mayo de 2015, el presidente de la Cámara de los Comunes reiteró esos principios a todos los parlamentarios. Comienzo recordando a los miembros su deber de respetar el código de conducta acordado por la Cámara y de defender los 7 principios de la vida pública que la sustentan: desinterés, integridad, objetividad, responsabilidad, transparencia, honestidad y liderazgo. Estos son los principios que representan las expectativas del público respecto de las normas de comportamiento de las personas que los sirven: parlamentarios, funcionarios públicos, los que prestan servicios públicos. Buenos estándares, buenos principios, que ayudan a construir una sociedad, ayudar a construir instituciones fuertes y una sociedad en la que el Estado de Derecho, derivado de nuevo de la Carta Magna, prevalece. Hoy habrá muchas celebraciones, tanto en el Reino Unido como en todo el mundo, en el aniversario número 800 de la firma de la Carta Magna. El fundamento de la justicia, el fundamento de la libertad, el fundamento de la democracia. Actualmente, muchos de los valores establecidos en la sociedad británica, las libertades, las instituciones fuertes, la transparencia, las normas de la vida pública y el Estado de Derecho, así como la rendición de cuentas, derivan del marco que la Carta Magna creó. Esta también nos impone la responsabilidad a todos nosotros de definir y defender esos valores. Valores que construyen un país y ayudan a construir un mundo mejor. Algo para que todos nosotros celebremos. Muchas gracias. Bien, con esta imagen a nuestra embajadora y con esta imagen del rey Juan, los voy a invitar a que veamos un video que nos va a motivar y nos va a ayudar a entender qué es lo que nos convoca hoy día. This may look like a plain, unassuming piece of parchment, but it's actually one of the most famous documents in the world. Magna Carta, meaning the Great Charter, has inspired people across the centuries, from Thomas Jefferson to Mahatma Gandhi. But why was the Charter originally created, and what does it actually say?
Let us take you back to medieval England. It's the year 1215, and the ruler is King John. Many people believe that King John was one of the worst kings in history. He imprisoned his former wife, he starved his opponents to death, he allegedly murdered his own nephew, and pulled the beards of the Irish chiefs. King John had imposed heavy taxes on his barons in order to pay for his expensive foreign wars. If they refused to pay, he punished them severely or seized their property. The barons demanded that King John obey the law. When he refused, they captured London and John was forced to negotiate. The two sides met at Runnymede in June 1215. The result of the negotiations was written down by the king's clerks into the document we know as Magna Carta. Although most of the Charter's clauses dealt with medieval rights and customs, Magna Carta has become a powerful symbol of liberty around the world. The most famous clause, which is still part of the law today, for the first time gave all free men the right to justice and a fair trial. No man shall be arrested or imprisoned except by the judgment of their equals and by the law of the land. To no one will we sell. However, this clause was not as liberal as it sounds. The Charter only applied to free men. The vast majority of people in 1215 were unfree peasants who were ruled over by their landowners. And although Magna Carta was intended to create peace between King John and his rebellious barons, England was plunged into civil war after the Pope declared the Charter invalid. When King John died of dysentery in 1216, 9-year-old Henry III took to the throne. To keep the peace, Magna Carta was reissued several times during the 13th century, until it was finally made part of English law. Magna Carta has lived on for 800 years and is echoed in the United States Declaration of Independence and the Universal Declaration of Human Rights. Perhaps Magna Carta's most important legacy is that everyone, including our leaders, must obey the law. What started out as a document of specific complaints from a group of barons has turned into an international symbol of liberty, without which we might not have the rights we value so much today. Bien, entonces con esta introducción tan pedagógica, vamos a dar inicio entonces a nuestra ponencia. En primer lugar, vamos a seguir un orden más o menos lógico. Vamos a recibir en primer lugar las ponencias que tienen o asociadas con la realidad histórica bajo la cual se crea la Carta Magna. Vamos a dar después inicio en nuestras segundas ponencias a una mirada de la ciencia política y vamos a culminar las ponencias de hoy con aquellas ponencias que dicen relación con los aspectos jurídicos de la Carta Magna. En primer lugar, vamos a recibir en este seminario académico la ponencia del profesor José Manuel Cerda Costabal, historiador, vicerrector académico de la Universidad Gabriela Mistral, director del Centro de Estudios Medievales. Profesor Cerda es doctor en Historia por la Universidad de New South Wales, Australia. Es investigador doctoral, visitante también en la Universidad de Oxford y Universidad de St. Andrews, en el Reino Unido. Cuenta con un postdoctorado de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica de Chile. Es investigador visitante de la Universidad de St. Louis, Estados Unidos, y también ha sido profesor visitante en la Universidad Nacional de Salta, Argentina. El profesor José Manuel Cerda va a abordar, para comenzar nuestro seminario académico de hoy, el texto y el contexto, el rey Juan y los nobles ingleses. Dejo entonces al profesor José Manuel Cerda con ustedes. Muy bien. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia
Y quisiera agradecer brevemente, ya nuestro decano lo ha hecho, a todas las personas que han hecho posible este seminario, que para mí especialmente es un sueño hecho realidad. Le contaba a la embajadora hace unos minutos que cuando terminé mi tesis doctoral, hacia el año 2007, soñaba con este momento del año 2015 de poder hacer un evento conmemorativo de la Carta Magna, porque las conmemoraciones, a veces los historiadores somos amigos o enemigos de las conmemoraciones, pero las conmemoraciones ayudan a acercar a la historia a todo el mundo. Y por eso es que la Carta Magna ha generado, lógicamente, no solamente un interés en Inglaterra, en el Reino Unido, en los países anglosajones, sino que hemos visto que aquí en Chile también en el transcurso de la última semana se ha evidenciado un interés por vincular la Carta Magna a nuestra coyuntura política nacional, y esos cambios constitucionales que se pretenden mirarlos con un poco más de historia es precisamente lo que nos hace falta. Yo no voy a hablar de esa coyuntura, ya me tocó hacerlo en alguna entrevista. Yo quisiera hablar de todo lo contrario, quisiera hablar de la coyuntura histórica que llevó a suscribir este tratado. Quisiera entonces referirme al contexto, porque creo como historiador que es imposible entender el texto sin el contexto. De hecho, la misma semántica lo dice. La palabra texto y contexto están relacionadas precisamente porque los textos no se entienden sin su contexto. Los textos no son, como quien dijera, unas tablas de la ley entregadas por Dios a Moisés en el monte Sinaí, aunque en verdad esas mismas tablas también responden a un contexto. La Carta Magna no fue entregada por Dios a los hombres. Fue suscrita en un momento en particular, en un lugar en particular, por unas personas particulares que vivieron y murieron y que son personas de su tiempo. Ninguno de los nobles, y menos todavía el rey Juan, era adelantado a su tiempo. Y con esto espero no partir mi conferencia defraudando a ninguno. Ninguno de los nobles presentes en Runnymede el 15 de junio de 1215 era adelantado a su tiempo. Ninguno de los nobles y el rey en ese minuto pudo llegar a imaginarse que la Carta Magna iba a tener el impacto que tiene. Ninguno de esos nobles reunidos en esa pequeña isla del Támesis pudo imaginarse que en un país tan lejano como Chile, el 15 de junio, 800 años después, íbamos a estar conmemorando esto. Por eso que mi ponencia, mi exposición tal vez sea la menos entusiasta sobre la Carta Magna, pero eso no quiere decir que yo no tengo un entusiasmo por la Carta Magna. Lo que pasa es que yo tengo un entusiasmo que tiene que ver con la historia de la Carta Magna y con lo que la Carta Magna fue el 15 de junio de 1215. Todo lo que nos ha comentado la embajadora y lo que van a comentar algunos de mis colegas aquí desde el punto de vista de la ciencia política y el derecho, hace referencia al aspecto más relevante de la Carta Magna, y es lo que la Carta Magna se ha convertido. Pero lo que yo quiero hacer en esta exposición, y por eso que vamos al principio, es hacerle un brevísimo recuento de lo que la Carta Magna fue el 15 de junio de 1215. No en lo que se ha convertido, no es en este artefacto del constitucionalismo, ubicado en un panteón, digamos, el origen de la democracia o la trayectoria de la lucha de los pueblos por su libertad, sino que más bien yo quiero enfocarme de manera muy, muy precisa y muy acotada en lo que estaba sucediendo en Inglaterra a comienzos del siglo XIII, porque creo que nos puede dar algunas claves para entender lo que la Carta Magna fue, en verdad. Y me adelanto a la conclusión, dado que esta es una exposición bastante breve, para decirles que fundamentalmente la Carta Magna fue un tratado de paz. Y creo que entre los historiadores que han estudiado la Carta Magna en su contexto, en el contexto de comienzos del siglo XIII, hay un consenso bastante fuerte, bastante declarado, que la Carta Magna en su origen, en su intención original, en lo que el rey Juan y esos nobles tenían en la cabeza el 15 de junio de 1215, es un tratado de paz. Y por lo tanto apuntó a resolver una coyuntura política, más que hacer, vuelvo a repetir, en su origen, una declaración universal de derechos básicos del hombre. De hecho, lo veían ustedes en el video, ¿no es cierto?, que los derechos y los privilegios protegidos por la Carta Magna afectaron
positivamente a una proporción muy pequeña de la población, ¿ya? Es decir, y aquí lo voy a poner de una forma un tanto ridícula, porque en la exageración puedo dejar en claro lo que quiero decir, no es que el rey Juan Sin Tierra se haya levantado más democrático esa mañana. No es que los nobles de Inglaterra dijeron el 15 de junio de 1215 vamos a dar un golpe constitucionalista a nuestra historia, ¿ah? ¿Qué estaban haciendo ellos? Estaban resolviendo un problema. ¿Y de qué problema se trata? Me voy a la primera imagen, les voy a mostrar solamente 3 imágenes, ¿eh? Pero a los historiadores, sobre todo a los medievalistas, nos gusta mucho trabajar con la imagen porque la imagen dice mucho más que 1000 palabras. Y esta imagen es tremendamente importante. Es una imagen que acompaña el texto de un cronista que se llama Mateo Paris. Es por lejos el cronista, el relator, el periodista, podríamos decir, más importante de Inglaterra en el siglo XIII. No hay relator más importante, más detallista, más acucioso de lo que está sucediendo en Inglaterra en el siglo XIII que Mateo Paris. Él muere unos 40, 50 años después del rey Juan Sin Tierra, es decir, es relativamente contemporáneo a estos sucesos que están pasando a comienzos del siglo XIII. Y esta imagen es tremendamente elocuente. Es una imagen más o menos de 1250, el rey Juan Sin Tierra ya lleva un tiempo muerto, es de la crónica mayora de Mateo Paris, y si ustedes observan bien, la corona está caída. Es una corona caída, se le está cayendo la corona. Que en el siglo XIII, un cronista en esa época describa a un rey visualmente cayéndosele la corona es tremendamente poderoso. O sea, nos demuestra un poco la visión que existía ya en el siglo XIII de Juan Sin Tierra. Y si ustedes se fijan, los nombres que adoptan no solamente la monarquía británica, sino que todas las monarquías para nombrar a sus hijos son tremendamente emblemáticos. Y no es de sorprenderse que nunca más haya existido un rey Juan en Inglaterra. No existe Juan II, ni Juan III. No hay que sorprenderse que en Francia, por ejemplo, existan muchos Luises, porque la fama de un Luis fue llevando a que las dinastías llamaran Luis a sus hijos. No es de sorprenderse que en España, por ejemplo, prime el nombre Alfonso, y que en Inglaterra, sin embargo, prime Eduardo o Enrique. Juan se quedó como Juan Sin Tierra para la posteridad y nunca más otro rey recibió ese nombre. Para Mateo Paris, esta imagen que ustedes ven acá está perfectamente reflejada en 2 frases de él de su crónica mayora. Dice que Juan Sin Tierra no era un rey sino un tirano. Y dice también que era el peor de los reyes, abominación principal de los ingleses, desgracia para la nobleza de Inglaterra. Estas son las palabras que le dedica un cronista a este rey, Juan Sin Tierra, que denuncia como el peor de los reyes de Inglaterra. ¿Qué estaba sucediendo entonces en estos primeros años del siglo XIII? ¿Qué tan malo y tan perverso era este rey Juan Sin Tierra como para que este cronista lo denunciara de tal forma? En primer lugar, Juan tenía problemas serios con la Iglesia. Estamos en la época del culmen de la Reforma Gregoriana, la lucha de poder y autoridad entre la Iglesia y la monarquía. Y Juan Sin Tierra no acepta la designación de un arzobispo de Canterbury. Hay que recordar que el arzobispo de Canterbury es la autoridad de la Iglesia Católica más importante en Inglaterra, porque el Papa Inocencio III, que era un papa tremendamente autoritario, había impuesto en Inglaterra la designación de Stephen Langton. Dicen los historiadores que Stephen Langton después terminó siendo uno de los redactores de la Carta Magna, pero sin embargo no hay mucha evidencia para sostener esto. Lo importante es que cuando el Papa designa a Stephen Langton para ser arzobispo de Canterbury, el rey Juan Sin Tierra no lo acepta. Y esto lleva a 2 cosas tremendamente negativas para el reino. Uno, el Papa declara al reino de Inglaterra interdicto. Ser interdicto en esta época significa que tú no puedes celebrar los sacramentos en el reino. Para una sociedad profundamente cristiana, como la Inglaterra de comienzos del siglo XIII, que tú no puedas enterrar a tus padres, que tú no puedas bautizar a tus hijos, que tú no te puedas casar por la iglesia, son cosas tremendamente traumáticas y muy fuertes. Esto hizo inmediatamente que el reino empezara a volcarse en contra del rey que había provocado esta situación. El mismo rey fue amenazado por el Papa con excomunión.
La excomunión es personal y el interdicto es como global, general. O sea, el interdicto es como una excomunión de todo un país, toda una nación, todo un reino. Esto llevó finalmente a que el Papa pudiera doblarle la mano a Juan Sin Tierra, pero se la dobló tanto que Inglaterra terminó siendo un feudo papal. Es decir, Juan Sin Tierra pasó de oponerse al Papa, a sus designios, a entregarle Inglaterra. Estamos en la época feudal, donde la administración de los reyes de la tierra y los nobles es tremendamente importante. Por lo tanto, que el rey le entregue en feudo Inglaterra, ¿ya?, el pueblo que él gobierna, al Papa, es una cosa tremendamente grave. Pone en jaque la autoridad feudal de todos y cada uno de los nobles, que sienten que la administración, la autoridad y el poder que ellos tienen sobre la tierra se ve menoscabada por esta donación, esta entrega que hace Juan Sin Tierra al Papa para que el Papa lo perdone y levante el interdicto sobre Inglaterra. Por lo tanto, el rey, intentando resolver un gran conflicto con el Papa, termina adquiriendo un gran conflicto con la nobleza. Segundo, con la nobleza, aparte de lo que ya he dicho, el rey estaba imponiendo impuestos excesivos. Estaba imponiendo un sistema de acceso a la justicia tremendamente costoso y arbitrario. Disponía completa y totalmente del matrimonio de las mujeres de los nobles, con todo lo que ustedes pueden imaginar que eso significa. Y hacía todo esto para financiar guerras, campañas militares que además estaban siendo un tremendo fracaso para Inglaterra. Desde 1204 a 1214, con la famosa batalla de Bouvines, de la que se acaba de celebrar el año pasado el 8º centenario, Inglaterra pierde casi todos los territorios que tenía en Francia. ¿Ya? Y aquí hago un paréntesis. Los normandos, el año 1066, cruzan el Canal de la Mancha, conquistan Inglaterra y entonces nobles de Inglaterra se convierten en señores feudales de Francia. Es decir, tienen territorios a uno y otro lado del canal. Bueno, estos territorios, estos nobles los tuvieron en sucesión, hijo tras hijo, hasta el año 1214, cuando al final del reinado de Juan Sin Tierra los pierden en manos de los reyes de Francia. Es decir, el rey estaba explotando fiscalmente a sus nobles para financiar campañas militares que estaban siendo un total fracaso. Por último, y esto es menos importante, pero lo quiero mencionar igual, el rey estaba teniendo muchos problemas con Londres. Londres ya en esta época es una ciudad tremendamente importante y lo es no solamente comercialmente, sino que también lo es políticamente. Los mercaderes de Londres, los nobles que tienen tierras, que tienen derechos sobre Londres, son muy, muy importantes. Y de hecho, esos nobles se van a tomar Londres en rebeldía contra el rey el año 1215, poco antes de la firma de la Carta Magna. Llega un minuto entonces donde los londinenses, los nobles de Inglaterra y algunos clérigos bastante enfurecidos con el desempeño del monarca Juan Sin Tierra, se van a tomar la ciudad de Londres, se van a tomar distintas ciudades de Inglaterra y van a presionar al rey para que suscriba este tratado de paz que es la Carta Magna. En este sentido, si ustedes consideran todo lo que les acabo de decir de manera muy resumida, que decía el video de manera mucho más simpática y entretenida, podemos ir entendiendo entonces que los antecedentes fundamentales de la Carta Magna nos hacen comprender que fundamentalmente el texto lo que hace es poner por escrito un tratado de paz. Al rey simplemente no le queda otra que llegar a un acuerdo de paz con sus nobles. Vámonos entonces al texto. Esta imagen que ven ustedes acá es la copia más famosa de la Carta Magna. Se conservan 4 copias originales del 15 de junio de 1215. Les voy a contar algunas cosas muy rápidas, anecdóticas del texto para que ustedes lo sepan. Este texto se tiene que haber demorado unas 8 horas en redactarse. El original no tiene cláusulas. Hoy día hablamos de las cláusulas, ¿no? Cláusula 25, cláusula 40, cláusula 50. El original de la Carta Magna no tiene cláusulas.
Está escrito en latín, pero ustedes en ninguna parte ven números romanos. No tiene cláusulas. La división de cláusulas es muy, pero muy posterior. Y se hizo para ordenar la Carta Magna, para poder citarla, para poder invocarla. Son alrededor de 4.000 palabras latinas, escritas, como les decía, el 15 de junio de 1215 por la Cancillería del Rey. No es un texto redactado por los nobles, es un texto redactado por la Cancillería del Rey. Es un texto bastante sencillo, no tiene grandilocuencia, no tiene imágenes. Si ustedes se fijan, es un texto totalmente desprovisto de grandes imágenes. No da la impresión de que esto fuera la fundación de la democracia, no da la impresión de que estamos ante un texto que va a ser citado por siglos y siglos, no da la impresión que estemos sentados frente a un texto que ha llegado a ser famoso como lo estamos citando hoy día. Pero lo importante del texto, que tiene que ver con lo que les comentaba del contexto, es lo siguiente. En primer lugar, esta copia de la Carta Magna, que está en la Biblioteca Británica, nos dice, al igual que las otras 3 copias naturalmente, que los nobles para suscribir este pacto se reunieron en Runnymede, que queda exactamente entre Windsor y Londres. He aquí el primer dato claro que nos da el texto, ya no el contexto, sino que el texto para saber que esto fundamentalmente fue un tratado de paz. Fíjense ustedes que este texto, que ha sido muy citado por la historia, no se firmó en un palacio, no se firmó en una gran catedral, no se firmó en un espectacular castillo, se firmó de manera insólita en una pequeña isla del Támesis, en un lugar que nadie conocía y que nadie le atribuía ninguna importancia. ¿Qué es lo importante de Runnymede? ¿Qué es lo importante de esta isla en el Támesis? Que se encuentra en la medianía, se encuentra exactamente entre la mitad en Windsor y Londres. ¿Por qué es importante que este tratado de paz haya sido suscrito por el rey y sus nobles en la mitad entre Windsor y Londres? Muy sencillo. Porque Windsor representaba el lugar de los rebeldes, de los nobles, de la nobleza, y Windsor era el representante de la monarquía, hasta el día de hoy. De hecho, miren el nombre de la dinastía actual de Inglaterra, se llama la Casa de Windsor. Por lo tanto, ¿dónde vas tú a firmar un tratado de paz? Si no, en la mitad. Por el Támesis, que pasa por Londres y llega a Windsor, se firma en esta isla de Runnymede. ¿Por qué se firma en una isla? Bueno, porque en la época medieval muchos tratados de paz se firmaban en islas, de tal manera que tú no pudieses ser atacado, de tal manera que se tratara de un terreno neutral, de tal manera que tú no pudieras escapar. Un bote te lleva desde la orilla del Támesis a una isla y ahí tú firmas un tratado de paz. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, una gran cantidad de tratados de paz en la época medieval que se firmaron en islas fluviales, es decir, en islas, en tierra ubicada en las riberas de ríos. Otro dato más para saber que se trata fundamentalmente de un tratado de paz. Un tercer término, afectó solamente a un grupo muy privilegiado de Inglaterra. Es decir, no fue una declaración, una proclamación universal de derechos, sino que más bien afectó al grupo que estaba presionando para conseguir estos derechos. Si consideramos esto un momento, nos damos cuenta entonces que es efectivamente un tratado de paz, porque lo que está haciendo el rey es apaciguando los ánimos de los nobles, quienes finalmente consiguen que sus derechos y privilegios sean protegidos. Tercero, en septiembre del mismísimo año 1215, la Carta Magna fue anulada por el Papa Inocencio III. Aquí espero no defraudar a nadie, pero fíjense ustedes que en una época donde las comunicaciones son difíciles y lentas, que 3 meses después de la promulgación de un tratado de paz, este sea anulado por el Papa Inocencio III, nos habla de la relevancia que efectivamente tuvo la Carta Magna 1215. ¿Por qué fue anulado por el Papa? Porque el rey Juan Sin Tierra no tenía la menor intención de cumplir. La menor intención de cumplir. Y esto nos remite nuevamente a esta idea de que fue un tratado de paz para resolver una coyuntura particular, pero que en la mente del rey no había intención alguna de cumplirlo. Texto, punto quinto. Ya nos vamos dirigiendo al final. Dice el texto, en sus cláusulas iniciales, que la Carta Magna fue suscrita entre el rey y los nobles
enmendazione regni nostri. Es decir, para arreglar, para solucionar la situación de nuestro reino. No es para conceder derechos, no es para fundar el sistema democrático, es para resolver los problemas de nuestro reino. Y dice un poco más adelante, y lo dice varias veces, pacem reformatam, es decir, para conseguir la paz. Es decir, el mismo texto de la Carta Magna nos dice claramente para qué fue escrito, con qué intención fue escrito. Y una cosa fascinante, y con esto voy terminando. Otra de las 4 copias originales de la Carta Magna se encuentra en la Catedral de Lincoln. Es la imagen que están viendo ustedes ahí. 2 están en la Biblioteca Británica de Londres. Una es la que vimos anteriormente, otra se quemó, y lamentablemente se quemó porque es la única que conserva un sello de Juan Sin Tierra, un sello de cera que también sufrió mucho con el incendio. La tercera está en la Catedral de Salisbury, que es la imagen que utilizamos para el afiche de este evento. Y esta cuarta es la que se conserva en la Catedral de Lincoln. Son 4 copias originales de 1215 de la Carta Magna, de más o menos 30 o 40 que se habrían emitido porque se mandaron a los obispados y a los condados de Inglaterra. Esta carta es fascinante. Ustedes dirán, pero ¿cómo? Si contiene lo mismo que las otras cartas. Tiene exactamente el mismo contenido. Si ustedes cotejan esta carta con esta, tienen exactamente el mismo contenido. Hay algunos errores de escribanía, una coma, un punto, falta una palabra, errores del amanuense, porque todo esto evidentemente se escribía a mano, pero los textos dicen en un 99,9% exactamente lo mismo. ¿Por qué hago referencia a esta carta? Porque si ustedes la dan vuelta, y lamentablemente no tengo una imagen para mostrarles, se la pedí a uno de mis colegas medievalistas británicos, pero como ustedes saben, están muy ocupados. Este mes de junio de 2015 están tan ocupados que ni siquiera me contestaron el correo. Pero les pedí por favor si me podían mandar el reverso de esta carta. Un reverso que no le ha interesado mucho, ni siquiera a los historiadores, pero que es absolutamente clave para fundamentar lo que estoy tratando de proponer en esta breve exposición. Si ustedes dan vuelta a esto, se van a encontrar con una frase, una sola frase, escrita por la misma persona que escribió el verso, es decir, que escribió lo que ustedes están viendo acá. Es decir, el mismo amanuense, el mismo escribano que escribió esto, al doblar la carta, ¿se acuerdan al principio del video que salía una imagen como se doblaba la carta? Al doblar la carta y ponerle el sello del rey afuera, puso una explicación de lo que la Carta Magna era para ellos. No lo que la Carta Magna es para nosotros, sino que lo que la Carta Magna era para ellos. ¿Por qué? Porque, bueno, a veces tú tienes un texto que tiene 4000 palabras, te llega el texto, no lo quieres leer inmediatamente, pero quieres saber de qué se trata. Y fíjense ustedes que esta es la única de las 4 copias originales de la Carta Magna que hasta el día de hoy se conserva, que tiene una anotación atrás. Y la anotación lo que intenta hacer, como les decía, es explicar, es resumir el contenido de la Carta Magna. Y dice lo siguiente. Yo sé que todos ustedes saben latín, así que lo voy a leer en latín. Concordiam inter regem Joannem et varones per concessione libertatum ecclesiae et regni Anglia. Eso es lo que dice. Pero miren cómo parte. Concordiam inter regem Joannem et varones. Es decir, en esa época, en 1215, ya se entendía perfectamente bien que lo que estaba sucediendo entre el rey y los varones el 15 de junio de 1215 era una concordia, era un tratado de paz, era un pacto. ¿Por qué entonces la Carta Magna se llama Carta Magna? Gran carta. No es porque la palabra magna aquí en el latín se refiere a una carta grandiosa. Se refiere solamente, y aquí voy a terminar con la última de las desilusiones, se refiere sencillamente a su tamaño. Se refiere única y exclusivamente a su tamaño. Fíjense ustedes que en 1217, cuando Juan Sin Tierra ya estaba muerto, se suscribió una cosa que se llama la Carta Forestal, que es una preciosura de legislación. La Carta Forestal lo que hace es regula el uso y el usufructo de los bosques.
tema que quizás ahora nos está importando desde el punto de vista del ecologismo, pero que en esa época importaba mucho en Inglaterra hasta el día de hoy, por la protección, no tanto de la vegetación, sino que la protección que tenía el rey y los nobles de cazar, de la cacería. Quienes infringían la ley de bosques lo hacían de manera muy gravosa. Era una falta tremenda, ¿ya? En 1217, entonces, se emite un documento que se llama la Carta Forestal, que lo emite ese pequeño rey que ven ustedes ahí sentado en el trono, que se llama Enrique III. Y esa Carta Forestal era una pequeña carta. Entonces, en el siglo XIII, para distinguirla de la Gran Carta, a esta se le llamó Carta Magna. ¿Se fijan ustedes? No porque fuera una carta grandiosamente importante, era la forma de distinguir a la pequeña Carta Forestal de 1217 de la Gran Carta Magna de 1215, que era una carta mucho más extensa. Fundamentalmente, y considerando lo que les acabo de presentar, la historiografía reciente ha determinado, casi más allá de cualquier duda, entonces, que la Carta Magna, independiente de lo grandiosa que terminó siendo, que no cabe duda que es un texto fundamentalísimo y muy importante que hoy día nos congrega en esta conmemoración, fue fundamental y esencialmente el 15 de junio de 1215, un tratado de paz entre Juan Sin Tierra y sus nobles. Muchas gracias. Bien, para continuar entonces con nuestro seminario, por la estrechez de los tiempos que nos convoca hoy día, vamos a ir de inmediato a la segunda de las ponencias, a cargo del profesor Gonzalo Rojas Sánchez. El profesor Gonzalo Rojas es historiador de la Pontificia Universidad Católica de Chile, cuenta con estudios de posgrado en la Universidad de Navarra y es doctor por dicha universidad. Durante muchos años ha extendido su docencia y sus áreas de investigación, fundamentalmente las áreas de historia, el derecho y ciencia política. El profesor Gonzalo Rojas nos va a hablar de la Carta Magna de los intelectuales chilenos del siglo XIX. Adelante, profesor. Bien, muy buenos días a todos. Muchas gracias a la autoridad presente de la Universidad Gabriela Mistral, a la señora embajadora, a las autoridades del Sodalicio de Vida Cristiana, a las diversas autoridades de instituciones de la República, a mis estimados colegas y a todos ustedes, público presente. Efectivamente voy a intentar mostrar la recepción de este texto en 4 intelectuales chilenos del siglo XIX. Los 4 indudablemente tienen muy variadas influencias, no es factible aislar en ellos la influencia de la Carta Magna. Prácticamente no hay referencias explícitas en ninguno de ellos al texto. Me refiero en concreto a Camilo Enríquez, Juan Egaña, Francisco Bilbao y José Victorino Lastarria. Las influencias que cada uno de ellos recibió se notan, por cierto, en su obra prolífica. En el caso de Camilo Enríquez, más breve, si ustedes quieren. En el caso de Juan Egaña, muy extensa. De hecho, él mismo hizo publicar en Francia parte de sus obras selectas. En el caso de Francisco Bilbao, extensa también, sus obras completas, aunque incompletas, publicadas a finales del siglo XIX, y la extensísima obra, tanto escrita como oral, recogida por escrito de José Victorino Lastarria, la obra que él escribe y la obra oral en sus intervenciones parlamentarias. Es indudable que en los 4 hay influencias muy variadas, les decía. Por una parte, es perceptible toda una recepción de Jean-Jacques Rousseau en todos ellos. Es perceptible también la influencia de John Locke. Pero podemos encontrar en cada uno de ellos
algunas referencias que nos conducen, no puedo determinar si directa o indirectamente, por la carencia de referencias explícitas, a la Carta Magna. Lo interesante es poder mostrar la influencia británica en ellos. Pensemos que buena parte de la investigación sobre el periodo de la independencia y nuestra primera organización republicana se ha centrado en determinar los pesos relativos de la influencia que podríamos llamar liberal británica, liberal estadounidense y liberal francesa. Quizá esta última, ginebrina francesa, ha sido la que más ha sido destacada, pero hay que saber rastrear también la influencia más directa de John Locke, indirecta en algunos casos a través del federalista Madison, Hamilton, Jay, y por lo tanto esa influencia desde Locke y desde el federalista también puede rastrearse hacia atrás con sus fundamentos en la Carta Magna. Cuando Camilo Enríquez inaugura el primer Congreso Nacional, recordemos que esa inauguración tuvo lugar un 4 de julio, no un 14 de julio de 1811, su texto es básicamente un texto rusoniano, en algunos párrafos prácticamente un cut and paste, habría sido acusado de plagio, a lo mejor Camilo Enríquez del Contrato Social. Pero en otras obras pueden encontrarse trazos muy definidos que podemos retrotraer en el caso de la 600 años atrás. Decía Enríquez en Nociones generales sobre derechos de los pueblos. Ya el título de esta obra nos revela la sintonía que puede haber con la Carta Magna. Comillas, establezcamos pues como un principio que la autoridad suprema trae su origen del libre consentimiento de los pueblos que podemos llamar pacto o alianza social. Es indudable que la expresión pacto o alianza social nos remite habitualmente a los pactistas más directos, a Jean-Jacques Rousseau y más atrás a John Locke. También podría citarse a Hobbes, pero no en este mismo sentido. Pero podemos perfectamente bien retrotraer esa referencia a la Carta Magna. En otra oportunidad, escribiendo el Catecismo de los Patriotas, Camilo Enríquez decía, comillas, donde hay libertad civil, todos están igualmente sujetos al gobierno y el gobierno está sujeto a la ley. La libertad civil es la observancia de los derechos del ciudadano. Esta última expresión, por cierto, derechos del ciudadano, resulta anacrónica respecto de la Carta Magna, pero sí los conceptos iniciales. Libertad civil implica sujeción al gobierno, pero a su vez sujeción del gobierno a la ley. En ese mismo Catecismo de los Patriotas, escribió Enríquez, la protección y garantía social consisten en la acción de todos para asegurar a cada uno el goce y conservación de sus derechos. Resuena ahí, en la acción de todos para asegurar a cada uno el goce y conservación de sus derechos, resuena esta idea que José Manuel también nos ha expresado de un pacto de tregua, de un pacto de paz, de un acuerdo para asegurar la paz. En el caso de Juan Egaña, quien como sabemos tenía una de las pocas bibliotecas importantes que había en los años del comienzo de la emancipación, recordemos como cuando está Juan Egaña en Juan Fernández, le escribe iluso él al rey Fernando para que por favor le protejan su biblioteca en Santiago. Tenía gran angustia, como la tenemos todos los que tenemos bibliotecas y archivos, por sus libros y sus papeles. Hombre muy leído, ciertamente, Juan Egaña, hombre que revela en buena parte de sus escritos las lecturas, no buen asimilador de sus lecturas, confuso en tantas de sus instituciones,
que bien lo configuró Mario Góngora como un pensador utópico, de ninguna manera un pensador estrictamente conservador. Pero en él está siempre la referencia a los grandes sistemas políticos del pasado. Y por eso Juan Egaña, como recordamos todos, va entrando por momentos en civilizaciones como la china, la persa, la egipcia, y por supuesto hace notables referencias a Grecia y a Roma. Hay dos instancias en las que Juan Egaña revela conocer la Carta Magna y haberla trabajado. Por una parte, en su escrito llamado Ocios filosóficos y poéticos. Dice ahí Egaña: sería otro contrapeso excelente que existiese un tribunado compuesto de 3 individuos cuya magistratura fuese eminentemente sagrada o inviolable. Su único encargo sería proteger las garantías individuales y los actos públicos siguientes. Y a continuación, en esa misma obra, Los Ocios filosóficos y poéticos, agrega: en cuanto a la protección de garantías individuales, las facultades de ese tribunado se reducirían única y exclusivamente a impedir la formal violación que de ellas practicase el gobierno. Fíjense cómo reverbera ahí esta idea que bien nos ha explicado José Manuel. El gobierno, los jefes de las provincias, suspendiendo el acto de abuso y remitiendo el negocio de ellos a los tribunales correspondientes. Hoy nos parece tan evidente todo esto, pero a comienzos del siglo XIX no parecía nada evidente. Reverbera ahí la influencia de la Carta Magna en Juan Egaña. Y hay una segunda instancia, por cierto, su insólita Constitución de 1823. En algunos lugares he visto que fue promulgada el 28 de diciembre, en otros figura el 29. Dado su contenido, le correspondería mejor haber sido promulgada el 28. En el capítulo 12 sobre el Poder Judicial, de nuevo la idea de la protección, hay 2 referencias muy importantes en los artículos 138 y 142 a la sujeción de todos a la ley y al mismo tiempo a la protección que la ley debe brindar a través de los tribunales a los derechos eventualmente violados. El ciudadano que reclama un atropellamiento o violencia de las autoridades constituidas, y más adelante, no pueden exigirse pro rata, servicios personales, ni algún género de pensión o contribución. Está ahí presente en Juan Egaña esta limitación que debe tener el poder político respecto de las personas llamadas ya ciudadanos. En Francisco Bilbao es siempre difícil encontrar una línea de pensamiento coherente. Quizá por eso Bilbao usaba el pelo del modo que se le veía, así como esos locos de Condorito, ¿no es cierto?, con el pelo ensortijado y los ojos un poco en espiral. La lectura de las obras completas de Bilbao debe hacerse después de la consulta a un psicólogo que le asegure a uno que uno se encuentra en estado de perfecto equilibrio para acometer ese trabajo. Es probable que el psicólogo le diga a uno que uno no está de ninguna manera en estado de perfecto equilibrio y entonces habrá que acometer la lectura de esas obras con igual riesgo que el que corría Bilbao a lo largo de toda su vida. Es interesante la relación de Bilbao con la Carta Magna porque él andaba viendo Juanes por todas partes y, como sabemos, veía en Manuel Montt a un Juan. Al volver a leer a Bilbao para preparar esta ponencia pensaba yo justamente en eso, ¿no? Veía al tirano. Se sentía a sí mismo continuamente perseguido y proscrito. Una de sus obras más conocidas es justamente El mensaje del proscrito. Vivió fuera de Chile, en el exilio. Montt era para él el paradigma de la dictadura. Lo trataba así, de dictadura. En su obra El gobierno de las libertades, dice Bilbao: el Estado o el todo debe a su vez garantizar el derecho y el desarrollo del derecho. Es una referencia muy lejana,
Bilbao no es un hombre de citas específicas, su pensamiento fluye, si es que la palabra fluir en este caso es la más adecuada, porque hay momentos en que se traba, pero me parece que está haciendo una referencia al imperio de la ley por encima de quien lo debe garantizar. Mucho más explícito, por cierto, es en el mensaje del proscrito. Cuando le dice a sus conciudadanos, y uno piensa, está en ese mismo tono de quienes combatían a la autoridad tiránica, tenéis que romper esa barrera, tenéis que encarnar la conciencia del derecho, tenéis que practicar el gobierno directo bajo la única autoridad posible, la libertad como ley, la libertad como acción, la libertad como medida. Bilbao como un hombre que quiere organizar a sus conciudadanos frente al poder de Montt. En el caso de José Victorino Lastarria, la pregunta que hay que hacerse es ¿a cuál Lastarria tenemos que estudiar para encontrar en él eventuales influencias de la Carta Magna? Bernardo Subercaseaux ha sido muy claro en esto, en Lastarria jacobino, en Lastarria liberal moderado y finalmente en Lastarria positivista. Es en las dos primeras etapas de José Victorino Lastarria donde se pueden encontrar con más facilidad influencias indirectas. Primero por su mentalidad de reformista constitucional. Lastarria está continuamente, como sabemos, enfrentando, primero como prácticamente único diputado de oposición al tronco pelucón y después ya acompañado de otros, enfrentando a la Constitución de 1833, buscando un nuevo acuerdo o pacto constitucional. A él se le ocurrió, como recordamos, la idea de que se declarara reformable todo el texto constitucional, cosa que no prosperó, de tal manera de saltarse en cierto modo el mecanismo del doble congreso, saltárselo en cierto modo, porque igual el segundo congreso iba a tener que operar. Está en él la mentalidad de encontrar un nuevo pacto o acuerdo constitucional. En esa etapa que Subercaseaux llama jacobina, la primera, o de liberal moderado, la segunda. Fíjense lo que dice. Cuando ya entramos a sus textos concretos, por ejemplo, las bases de la reforma. El poder político del Estado de Chile no es el patrimonio de un individuo, ni de una familia, ni de una clase privilegiada. Y su ejercicio no puede tener otro objeto que la aplicación del derecho. Clara referencia, aunque no explícita. Y después, con respecto a la igualdad ante la ley, dice Lastarria, esta igualdad no puede consistir sino en el derecho igual que todos tienen al goce de su vida, al desarrollo de sus facultades físicas y morales, al uso y protección de sus derechos civiles y políticos. Está ahí muy presente John Locke y en una instancia anterior está la presencia más sutil de la Carta Magna. Lastarria, que proponía la incorporación de nuevas y de mejores garantías en el texto constitucional. Una de las cosas que más le molestaba era que el texto constitucional del 33 fuera, a su juicio, corto, limitado, poco profundo en el desarrollo de las garantías para los derechos y las libertades. En las mismas bases de la reforma insiste, por ejemplo, en la libertad de permanecer y de transitar por cualquier punto de la República. Cuestión que a él le parecía, como libertad física, una indicación muy significativa de las libertades más profundas. Lo que llama la atención es que no haya referencias explícitas. Lo que llama la atención es que no haya sido, ni para Camilo Enríquez, ni para Juan Egaña, ni para Francisco Bilbao, ni para José Victorino Lastarria, la Carta Magna un documento de utilización permanente, un punto de referencia textual. Para hacer un contrapunto me fui, y con esto termino, al autor que mejor conozco, porque pude trabajar en su biografía, un autor enteramente diferente. Llamarlo autor es en cierto modo un exceso, Manuel José Irarrázaval. Sí, Camilo Enríquez
Francisco Bilbao y José Victorino Lastarria tienen una serie de elementos en común. Yo pienso que Juan Egaña también los tiene con él. Sigo más bien la línea de Mario Góngora que la de Simon Collier, que estima que Juan Egaña es un deudor de Edmund Burke. A mí me parece que no lo es para nada. Ciertamente Manuel José Larrazábal no tiene clasificación posible en el mismo grupo con Camilo Enríquez, con José Victorino Lastarria y con Francisco Bilbao. Manuel José Larrazábal es un hombre que citó cerca de 100 autores en su vida parlamentaria. Tenía, como saben, la segunda biblioteca privada más importante de Chile, después de la de su tío, don Joaquín Larraín Gandarilla. Es la biblioteca que él donó a mi universidad, la biblioteca fundacional de la Pontificia, en esos momentos Universidad Católica de Chile, solamente ahora Pontificia. De hecho, el aula magna donde la antigua biblioteca de la universidad funcionaba lleva su nombre. No hay una sola referencia en los discursos parlamentarios de don Manuel José a la Carta Magna. Hay autores referidos ahí que yo en mi vida he sabido que han podido escribir. No he encontrado tampoco ni siquiera los textos de referencia que le pueden haber servido a don Manuel José para eso. Y por lo tanto, me habría gustado incorporarlo como una quinta influencia, pero el historiador no debe, no puede forzar los textos y por lo tanto simplemente les digo que sí. Me habría gustado hacer un contrapunto con Larrazábal. Ese contrapunto no es posible porque el gran lector leía en 5 idiomas y el gran difusor de prácticamente todo lo que había leído en sus discursos parlamentarios no se refirió nunca a la Carta Magna. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias, profesor Gonzalo Rojas. Vamos a continuar entonces con la tercera ponencia de este primer bloque, a cargo del profesor Óscar Dávila Campuzano. Profesor Óscar Dávila es abogado, magíster en Ciencias del Derecho de la Universidad de Chile, miembro de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, miembro numerario del Instituto de Conmemoración Histórica de Chile y es actual profesor de nuestra cátedra de Derecho Histórico en la Facultad de Derecho de la Universidad Gabriela Mistral. El profesor Óscar Dávila va a abordar el tema de la protección de los derechos fundamentales en la Alta Media Española y se va a referir particularmente de la Carta Magna de León. Profesor Óscar Dávila, adelante. Muchas gracias, muy buenos días. Me parece que en el contexto de la conmemoración que nos convoca es muy importante situar la Carta Magna inglesa en el contexto en que ésta se originó más allá de la Inglaterra alto medieval. Me parece fundamental relacionar la Carta Magna inglesa con procesos históricos iniciados en Europa mucho antes. Prácticamente desde la caída del Imperio Romano se comienza a desarrollar un proceso que tiene distinta intensidad dependiendo de la zona de Europa en que ocurría, donde se van reconociendo libertades a los súbditos, se limita el poder político o poder real y va tomando forma gradualmente lo que hoy denominamos Estado de Derecho. En ese contexto es que quiero iniciar esta ponencia y relacionando básicamente la Carta Magna de León, una Carta Magna hispánica, con la Carta Magna inglesa, que evidentemente tienen relación y que es un tema que me parece que ha sido poco desarrollado, por eso lo escogí para plantearlo en esta actividad. Ahora, yo creo que la conmemoración que nos convoca tiene relación directa con principios jurídicos, esenciales para la convivencia pacífica en sociedad, y son la base del modelo de Estado vigente hoy día como el Estado constitucional. Me refiero al reconocimiento y protección de los derechos del individuo frente al Estado, y en segundo lugar a lo que actualmente denominamos Estado de Derecho, es decir, que nadie está por sobre la ley, ni gobernantes ni gobernados. Ahora, el origen de estos principios, si tenemos que rastrearlos lo más atrás que sea posible,
lo podemos encontrar claramente en el mundo hispánico de la temprana y alta Edad Media. Desde allí se proyectan al resto de Europa desde principios del siglo XIII. Esto es en la Baja Edad Media, para posteriormente imponerse en América a partir del descubrimiento colombino. Ahora, las raíces de la protección hispana e hispanoamericana, porque hay que incluirlas, ¿no?, a las personas y a sus bienes, y lo que llamamos hoy día el sometimiento de todos al derecho, se remontan claramente a lo que conocemos como el reino hispano-visigodo, que luego de la caída de Roma abarcó toda la península ibérica entre los siglos V y VIII después de Cristo, en los territorios que hoy corresponden a España y Portugal, siendo su capital la ciudad de Toledo. En este reino, uno de los estados romanos germánicos de Occidente, se vivió, como en otros de estos mismos reinos, una gran inestabilidad política, vinculada al sistema electivo de los monarcas, que era de raíz germánica. Así, muchas veces la elección de un rey por el pueblo generó disputas entre bandos rivales de la nobleza, donde unos apoyaban y otros se oponían al monarca elegido. Ambiente, como es posible entender, en el que se cometían incontables abusos y atropellos. A fines del siglo VI después de Cristo, los reyes visigodos de España se convierten al catolicismo. Y por lo tanto la Iglesia Católica comienza a colaborar con los monarcas en la elaboración de proyectos de ley y, por cierto, en la toma de decisiones políticas. La influencia de los obispos hispano-godos se hace sentir en los concilios de Toledo, que se transformaron, por decirlo así, en cuerpos colegisladores, que van a ir luchando por imponer el derecho y proteger las libertades y bienes de todos los súbditos del reino, nobles y no nobles. No menos de 37 concilios se celebraron en la España goda, y en sus actas y documentos complementarios consta un esfuerzo permanente legislativo realizado por el rey y los obispos para imponer la ley y terminar con la inseguridad. En dichas asambleas eclesiásticas se destacan una serie de obispos intelectuales de la época, pero sin duda la figura más importante, ¿no?, es el gran teólogo y jurista del siglo VI y VI y VII después de Cristo, Isidoro de Sevilla. Isidoro de Sevilla, obispo de Sevilla, doctor de la Iglesia, es autor de obras de monumental importancia para, yo diría, el derecho y la política. Es autor de las etimologías y también escribió un tratado de derecho político titulado Tratado de la Sentencia. En todas ellas expone su célebre doctrina política sobre el origen del poder real y sus limitaciones, conocida como doctrina pactista o isidoriana. En ella se explica que todo poder viene dado por Dios al pueblo y que éste lo delega en el rey a través de una elección. Así, cada elección genera un pacto entre el monarca y la comunidad que lo elige. Pacto que se expresa concretamente y en forma práctica en deberes recíprocos que tienen entre sí el gobernante elegido y los súbditos que lo eligieron. Por lo tanto, el poder real no es para hacer con él lo que al rey se le antoje, sino para cumplir sus deberes políticos y respetar el derecho. Cada deber del rey se traduce en un derecho o garantía para los súbditos. Son dos caras de una moneda. Así, por ejemplo, el deber del rey de dictar leyes justas se corresponde con el derecho de los gobernados a una ley justa, es decir, que no sea contraria a la ley natural, que no produzca daño a la comunidad o una situación de conmoción pública, o que no nazca viciada por opresión o subrepción, que son conceptos jurídicos técnicos. Por otro lado, el deber del rey de hacer justicia, que aparece repetido luego en otros documentos, se vincula con el derecho de los súbditos a ser amparados por el rey, es decir, protegido por los tribunales reales frente a cualquier abuso o violación del derecho cometido por una autoridad u otro particular. Podríamos decir que el resumen de la doctrina isidoriana, que tiene ya casi 1400 años,
está en su célebre frase contenida en su obra Etimologías, y que, traducida del latín al castellano, dice: rey serás si obras rectamente, si no, no lo serás. El fondo de esta frase tiene un gran valor desde el punto de vista político y se refiere a que el monarca será reconocido como tal mientras actúe con rectitud, o sea, mientras cumpla sus obligaciones políticas. Si no lo hace, ya no es rey, porque ha perdido el poder que el pueblo le dio, por ilegitimidad de ejercicio. Esto es por incumplir el pacto. En síntesis, el rey está sujeto al derecho, al igual que todos los súbditos. Esta doctrina política de Isidoro de Sevilla se va a transformar en ley al incorporarse al principal texto jurídico hispano-godo a fines del siglo VII después de Cristo, conocido como Libro de los Jueces, que en su título preliminar incorpora esta doctrina. Ahora, este texto, el Liber Judiciorum en latín o Libro de los Jueces en castellano, fue traducido al castellano en el siglo XIII tomando el nombre de Fuero Juzgo y será ley vigente en Castilla y en América Española hasta la codificación. Esto es, hasta la segunda mitad del siglo XIX por lo menos. Por último, en esta parte de la exposición creo que es necesario subrayar que la doctrina isidoriana se incorporó también en el Código de las Siete Partidas, en la partida segunda, siendo el principal fundamento del movimiento juntista de América, que dio inicio al proceso de independencia en la América hispana. Ahora bien, esta lucha por el derecho que se inicia en los concilios toledanos da origen a diversas medidas concretas, más o menos a partir del Quinto Concilio de Toledo, registrado en el año 626, cuyo objeto es resguardar los derechos individuales de los súbditos, nobles y no nobles. Dichas medidas, que son muchísimas, ¿no?, llegan a su punto culminante en el Concilio de Toledo número 13 del año 683. En este concilio se dictaron una serie de leyes que protegían la libertad personal de atentados a esta garantía, como son, por ejemplo, detenciones ilegales o arbitrarias o arrestos ilegales, permitiéndose al afectado pedir el amparo judicial para restablecer el imperio del derecho. Este conjunto de normas jurídicas dictadas en el concilio referido se conocen con el nombre de habeas corpus visigodo e incluía la exigencia de un juicio previo en el que se respetara el derecho de defensa para que un hombre libre, noble o no noble, fuera castigado por un delito, privado de sus bienes o separado de un cargo público. Estos textos jurídicos de la temprana Edad Media española son testimonio de los atropellos de esa época a los que pretendían poner fin. Son prueba de que la realidad de ese tiempo estuvo plagada de esos abusos. Quizás vale la pena recordar la frase del historiador romano Cayo Cornelio Tácito cuando relaciona costumbres con leyes. Tácito decía: las buenas leyes son prueba de malas costumbres. La historia así nos muestra que estas medidas legales, por bien inspiradas que fueron, no tuvieron mayor eficacia y que el reino hispano-visigodo, erosionado por sus guerras civiles y luchas internas, cae a principios del siglo VIII, cuando una parte de la nobleza hispano-goda opositora al último rey elegido, Rodrigo, se une a los musulmanes de África y estos llegan a la península en 710 como sus aliados, apoderándose de más de la mitad del territorio español, dominación que durará casi 8 siglos. Ahora, en la Alta Edad Media, época que se inicia luego de la invasión islámica, en los siglos 8 al 13, en el norte de la península ibérica se forman nuevos estados cristianos, surgidos luego de la invasión islámica y de la destrucción del reino godo. Estos nuevos reinos cristianos llevarán adelante la reconquista contra los musulmanes y en ellos los primeros intentos de protección de las personas que ya vimos de la época goda se van a transformar en medidas más efectivas de protección a los súbditos. En efecto, es posible constatar que tras la caída de Toledo, la capital hispano-visigoda que cae en manos de los musulmanes en 718,
surgieron 5 reinos cristianos en la península ibérica: Asturias-León, Castilla, Navarra, Aragón y Portugal. En todos ellos, pero especialmente en Asturias, León y Castilla, será donde renazca con mayor nitidez la tradición jurídica y política hispano-visigoda. Se trata de monarquías unidas a la Iglesia Católica, se restablecen en ellos las instituciones políticas de la época isidoriana y sigue vigente en buena parte el derecho hispano-visigodo de la temprana Edad Media. Dentro de este derecho de los nuevos reinos de Asturias, León y Castilla, resurgen con gran vitalidad las normas jurídicas que limitaban el poder real y que protegen las libertades y garantías de los súbditos. Es decir, en estos reinos altomedievales existió una variedad de normas que apuntaban a ese objetivo y donde es posible distinguir al menos 3 tipos de derecho. En primer lugar, un derecho personal, es decir, normas jurídicas aplicables a ciertos grupos de súbditos dentro de un reino. Así existieron normas para nobles, clérigos, hombres libres no nobles, llamados pecheros en Castilla y Asturias-León, militares, musulmanes y judíos. Este derecho personal constituye, en mi opinión, el primer eslabón en lo que podríamos llamar la cadena de elementos creados para la protección de los derechos individuales, ya que una garantía básica para todo habitante del reino era el derecho reconocido por el rey, que representa al Estado, a ser juzgado por el derecho de su estamento, de su grupo social, cada vez que litigaban o contrataban 2 personas del mismo estamento. Así, por ejemplo, si 2 musulmanes llamados en la España medieval mudéjares se relacionaban jurídicamente, tenían la facultad de regirse por el derecho islámico, a pesar de encontrarse en territorio cristiano. En aquella época no podía haber nada más injusto o apartado del derecho que ser juzgado por un derecho distinto o ajeno al de su propio estamento. Un segundo tipo de derecho que resguarda derechos individuales también es lo que llamaríamos derecho local o municipal, constituido por normas jurídicas que se aplicaban solo a los vecinos de una ciudad o municipio y que están representadas principalmente en España por los fueros municipales. En dichos cuerpos jurídicos se consagraron diversos derechos individuales relativos a la libertad, la protección de la propiedad y lo que vamos a llamar el debido proceso o juicio justo. Finalmente, y en tercer lugar, existió en estos reinos altomedievales un derecho territorial, es decir, normas emanadas o dictadas por los monarcas cristianos para todo el reino y aplicables a todos sus habitantes sin distinción de ciudad, condición social o religión. En general, se trata de normas de derecho público relativas al gobierno real y a los derechos de los súbditos. Dentro de ese derecho territorial del reino de Asturias-León se enmarca lo que conocemos como Carta Magna Leonesa u Ordenamiento de León. De fines del siglo XII, vinculada estrechamente, como veremos, a la Carta Magna de Inglaterra de principios del siglo XIII y otros textos similares promulgados posteriormente en Europa. Este derecho territorial alto medieval asturleonés está representado inicialmente, cuando recién se establece este reino, por el ya mencionado libro de los jueces visigodo o Liber Judiciorum, que sabemos se siguió aplicando en este reino como ley de apelación o de segunda instancia, para lo cual se creó en la capital del reino, la ciudad de León, una especie de corte de apelaciones denominada Tribunal del Libro. Pero además del libro de los jueces, los monarcas de Asturias-León fueron dictando a partir del año 1017 una serie de leyes territoriales. Las características de todas estas normas son 2, resumiéndolas mucho, por supuesto. En primer lugar, confirman la vigencia del libro de los jueces en este reino de Asturias-León. Y por otro lado, regulaban solo materias de derecho político. El más importante de estos textos territoriales asturleoneses es la Carta Magna Leonesa u Ordenamiento de León, promulgado por Alfonso IX, rey de Asturias-León, en el año 1188.
Ahora, la perspectiva histórica que nos dan ya más de 8 siglos transcurridos desde su promulgación, nos permiten afirmar que este texto jurídico tiene una doble importancia, es decir, una importancia jurídica y una importancia política. En lo estrictamente jurídico, la Carta Magna Leonesa es un completo catálogo de derechos individuales para todos los súbditos del reino que el rey se compromete a respetar y a hacer respetar. Recoge muchos de los derechos humanos vigentes hoy. Se consagra el derecho a la libertad personal, la inviolabilidad del domicilio, el derecho de propiedad y el derecho a un debido proceso o juicio justo, que incluye una serie de elementos que lo integran. Por ejemplo, que nadie puede ser condenado sino en virtud de un juicio previo ante un tribunal establecido antes de los hechos que va a juzgar y donde toda persona tenga derecho a ser oído y rendir prueba antes de la sentencia. Se consagra también el derecho a la honra o al honor, castigándose severamente los delitos de injurias y calumnia. Se dice que el condenado por estos delitos, además de cumplir la pena, deberá pagar los gastos que hizo la víctima del delito para defenderse, pero deberá pagarlos doblados. Este punto ha hecho que algunos autores crean ver en esto el más antiguo antecedente de lo que hoy denominamos indemnización por el daño moral. No conozco algún trabajo en detalle sobre esto, pero es evidente que alguna relación tiene con este punto. Prácticamente contenía dicha Carta Magna de León las mismas garantías o muy similares garantías individuales que aparecen incorporadas luego en la Carta Magna inglesa, que 27 años más tarde concede el rey Juan I de Inglaterra, más conocido como Juan sin Tierra, un 15 de junio de 1215. Desde un punto de vista político, la Carta Magna de León da origen a las Cortes en Europa. Hasta ese momento, el gobierno central en los estados europeos y también en el Reino de León estaba en manos del rey y de lo que se denominaba en la época la curia real, que en el fondo es el antecedente del aula real visigoda, organismo en el que solo participaban dos estamentos, la nobleza y el alto clero. En este cuerpo jurídico, el joven rey de Asturias, León Alfonso IX, modifica la curia real, incorporando al tercer estamento, esto es, a los hombres libres no nobles del reino organizados en municipios, otorgándoles derecho a voz y voto. Este grupo social, que antes no participaba en el gobierno, sino solo en decisiones de nivel local, estaba formado por artesanos, profesionales, comerciantes, y representa a la población urbana de las ciudades que en esa época se van fortaleciendo. Desde el siglo XII, su creciente importancia en la economía medieval hizo inevitable su participación en estas asambleas políticas, lo que se va a ir repitiendo en el resto de Europa. Producto de esta reforma, la antigua curia real de León pasa a llamarse curia plena o cortes. Algunos autores sostienen que Simón de Montfort, sexto conde de Leicester, y quien tras la rebelión de 1263 y 1264 contra el rey Enrique III de Inglaterra se convirtió en gobernante de facto de Inglaterra, se habría inspirado en el ejemplo de las Cortes de León de 1188 para luego convocar a los comunes de Inglaterra el 20 de enero de 1265, en lo que es considerado el inicio del Parlamento inglés. Pero volviendo a lo que significó la reforma introducida por la Carta Magna de León a la antigua curia real, que luego se denomina Cortes, se debe destacar que desde ese momento esta institución, además de cumplir un rol de asesoría al monarca, pasa a ser además un efectivo límite al poder real, ya que a partir de ahí el rey se ve obligado, al tomar decisiones de importancia, a obtener la aprobación unánime de los tres estamentos. Así, por ejemplo, el rey ya no podrá actuar solo al establecer nuevos impuestos, o al modificar el valor de la moneda, o al modificar o derogar un fuero municipal que contenía garantías individuales, o también en el caso de declaración de guerra o firma de tratados de paz. Todas estas materias, y otras que sería largo enumerar,
debían ser objeto de acuerdo entre el rey y los estamentos, lo que se traducirá en una nueva forma de ley real, nacida con las Cortes, y que se llama en la España medieval ordenamientos u ordenamientos de leyes, que desde ese momento pasan a ser las normas jurídicas de mayor jerarquía, y por lo menos así fue hasta el siglo XV. Para que lo anterior fuera siempre respetado, se estableció en el derecho de ese tiempo un principio jurídico muy simple, pero fundamental. La derogación o modificación de un ordenamiento solo se podrá hacer por otro ordenamiento. Esto es, por una norma jurídica del mismo rango. En otras palabras, este principio jurídico significaba que lo que el rey acordaba con los estamentos o grupos sociales del reino, con representación política, solo se podía dejar sin efecto con su aprobación. La participación del tercer estamento en las Cortes, esto es, de los municipios o ciudades, se verificó siempre a través de mandatarios elegidos por el mismo municipio. Estos mandatarios, llamados procuradores o síndicos en España, al ser elegidos en su municipio, se les entregaba un mandato que indicaba cómo votar, si aprobando o rechazando, a las distintas peticiones reales, no pudiendo sufragar sin previas instrucciones de su municipio. A partir de este importante momento de la historia medieval, las Cortes, así llamadas en España, surgen en Inglaterra con el nombre de Parlamento, se las denomina Estados Generales en Francia y los Países Bajos, y Dietas en Alemania y el centro de Europa. Se van constituyendo en un efectivo freno al poder del rey, garantizan el respeto a los derechos individuales y sientan las bases de lo que hoy denominamos Estado de Derecho. Luego, obviamente, principios claves del Estado constitucional, sin los cuales significa que nadie puede estar sobre el derecho o la ley. Este principio del Estado de Derecho, surgido en la España goda, dentro de la doctrina isidoriana, irá tomando otras denominaciones como The Rule of Law en Inglaterra o Imperio de la Ley en Francia. Al surgimiento de las Cortes de León en 1188 sigue su aparición en el resto de España y por cierto en Europa Occidental, durante el siglo XIII y principios del XIV. Así las encontramos en Cataluña en 1218, en Alemania desde 1232, en Castilla desde 1250, en Inglaterra desde 1265, en Aragón desde 1274, en Valencia desde 1283, en Navarra desde el año 1300 y en Francia desde 1302, por mencionar los primeros casos. Debe también destacarse que las Cortes en el Reino de León, y lo mismo sucede luego en Castilla, surgen por un proceso natural y pacífico, sin revoluciones ni masacres, en el cual el hombre libre de las ciudades fue conquistando gradualmente una serie de libertades, no siendo ello producto de una pugna o conflicto de la nobleza y el alto clero con el rey. Asimismo, creo que es importante subrayar el hecho ya advertido por destacados académicos, dentro y fuera del mundo hispánico, de que al transformarse la antigua curia real en cortes, la participación de hombres libres no nobles en el Reino de León nace en lo que hoy llamamos asambleas representativas o parlamentos, donde están representados todos los cuerpos sociales de un Estado. En esa línea están los académicos Jaime Izaguirre en Chile. Recientemente el profesor Bernardino Bravo ha publicado en el año 2010 en el Anuario de Historia del Derecho Español un artículo en ese sentido. Los profesores españoles Claudio Sánchez Albornoz, García de Valdeavellano y José Antonio Escudero también están en esa misma postura. Pero también creo importante destacar académicos que no pertenecen al mundo hispánico, como el catedrático inglés de Teoría Política de la Universidad de Westminster, John Kane, quien en un trabajo muy reciente ha sostenido que el parlamentarismo nace en la España alto medieval en las Cortes leonesas de 1188. Otro autor que ha escrito sobre la primacía cronológica de las Cortes de León y Castilla es el historiador ruso Vladimiro Piskorsky, quien afirma lo siguiente. En Castilla, dice, la capa social media consiguió acceso a las asambleas representativas donde se debatían los intereses del Estado considerablemente más pronto que en las otras monarquías europeas, gracias al temprano desenvolvimiento en aquellos reinos de la libertad política de los municipios, que nacieron y se afirmaron
bajo la influencia de la necesidad de un no interrumpido combate contra los moros, cierre de la cita. Recientemente, en el año 2010, en un congreso de Derecho Político, el académico y el presidente del Tribunal Constitucional Español, don Manuel Jiménez de Parga, ha expresado que es necesario destacar la trascendencia de la Carta Magna de León, la que constituye un anticipo de las declaraciones europeas posteriores relativas a los derechos fundamentales. Todos estos antecedentes han llevado a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura, más conocida como UNESCO, a emitir recientemente una declaración oficial de 19 de junio de 2013 en la que se reconoce a León como la cuna del parlamentarismo europeo. A modo de conclusión, es posible hoy día afirmar que importantes principios jurídicos que son la base del modelo de Estado que hoy llamamos Estado constitucional, como el reconocimiento y protección de los derechos individuales, el Estado de Derecho y la limitación al poder público, tienen sus orígenes en la Europa occidental de la temprana y alta Edad Media. Desde allí, estos principios se proyectan en la Baja Edad Media y época moderna al resto de Europa y América, adquiriendo una forma definitiva en la doctrina política de los autores de la Ilustración. En esta perspectiva, se puede afirmar también que las Cortes de León constituyen las primeras Cortes democráticas europeas. Muchas gracias. Como todo buen seminario académico, naturalmente, y aún a pesar de la estrechez de los tiempos, hemos terminado con las ponencias, a lo menos de este primer bloque, pero yo no quiero terminarlo sin antes ofrecer la palabra, porque las ponencias son muy provocadoras, dejan muchas inquietudes académicas. Desde luego ustedes habrán podido advertir que tenemos ponencias con visiones contrastantes, lo cual es muy bueno siempre en un seminario, académico. Desde ya, en primer lugar, yo quería, digamos, escuchando la ponencia del profesor José Manuel Cerda, cuando nos decía al principio de su ponencia que Juan va a ser el rey Juan va a ser muy condescendiente con la iglesia. Si uno mira el texto de la Carta Magna, y esto a propósito de que va a haber toda una impugnación, ¿cierto?, de la que hacía referencia el profesor José Manuel Cerda, va a haber una impugnación en la designación del obispo de Canterbury. Uno ve la cláusula primera de la Carta Magna y se da inmediatamente cuenta cómo Juan, tratando de un poco de corregir esta situación, parte diciendo que la iglesia inglesa sea libre, conserve todos sus derechos y no vea menoscabadas sus libertades. Concedemos y confirmamos por carta la libertad de las... Y fíjense, confirmamos y concedemos por carta la libertad de las elecciones eclesiásticas, un derecho que se reputa como el de mayor necesidad e importancia para la Iglesia, y la hicimos confirmar además, dice, por el Papa Inocencio III. O sea, aquí vemos ya una primera actitud al inicio de la Carta Magna de intentar un poquitito ponerse bajo una actitud bastante condescendiente en el fondo con el Papa. Yo no sé si alguien más tiene algún tipo de observación, comentario, sugerencia, tiene alguna mirada crítica, porque también es importante en un seminario académico poder escuchar palabras de algunas personas que tengan algún comentario crítico sobre lo que se ha dicho. Ahí, adelante. ¿Tu nombre? Katy. Carla. Carla, adelante, Carla. Una consulta. Hablaba de que había impuestos judiciales. Eso no tenía noticia. Y sobre los privilegios de los nobles. ¿Usted tenía ganas de extenderse un poco en esa parte? Yo. Sí, por supuesto. No son impuestos judiciales, sino que el pago por el acceso a la justicia. Hay una cosa que se llama the common law, la ley común inglesa, que es de esta época. Por eso que los Plantagenet son una dinastía fascinante, porque introducen en Inglaterra una serie de cambios
que van a impactar en nuestro mundo moderno, hasta el punto que hoy día, por ejemplo, es difícil ir a estudiar Derecho en digamos, universidades donde se enseña una tradición distinta, como la anglosajona, precisamente por lo que está pasando en esta época. Explicar la ley, cómo nace la ley común inglesa, es muy complejo, así que lo voy a hacer de una manera muy acotada. La ley común lo que trata de hacer es centralizar la administración de la justicia. Y la centralización de la administración de la justicia lo que hace es proveer al monarca de recursos judiciales. Es decir, tú quieres que un caso sea resuelto, va a ser resuelto de manera más rápida, más efectiva, más centralizada, pero tú tienes que pagar. Es decir, es el pago por acceder a la justicia, ¿ya? Uno de los graves problemas que se suscitan a fines del siglo XII y comienzos del siglo XIII es que estos pagos se incrementan hasta el punto en que ya la justicia se hace poco accesible para muchos, ¿ya? Entonces, ahí es donde surge el reclamo. Entonces, no es que sean impuestos, como en el concepto que entendemos impuestos, sino que es un pago que haces tú para que tu caso sea oído y tratado, ¿ya? Eso aumenta muchísimo. Y por eso que en una de las cláusulas de la Carta Magna se dice que a nadie se le negará acceso a la justicia. Y hay otras cláusulas que regulan lo que tú puedes cobrar por la administración de la justicia, ¿ya? Porque lo que hace el rey en el fondo, en definitiva, es utiliza todo este sistema que tiene a su haber para recaudar fondos. Y esto también genera un problema grave en la época medieval, que es que se salta la jurisdicción local feudal. Es decir, cuando tú puedes acceder a la justicia de Westminster, ahí nace todo lo que se llama The King's Bench y todo eso, bueno, tú te saltas la administración de justicia local. Tú comprenderás que los nobles locales no van a estar contentos con la pérdida de esa jurisdicción. Entonces se genera un doble problema: la pérdida de jurisdicción judicial de los nobles desde el punto de vista local y el aumento o el incremento de las tasas, podríamos llamar nosotros, de acceso a la justicia en Westminster, o sea, en la justicia centralizada. Se va a ir resolviendo esto con jueces visitadores, es decir, el rey manda jueces que visitan el reino, porque en esta época los transportes y la comunicación es muy lento y muy difícil. Pero esos jueces también van a cometer abusos, por eso que hay otra cláusula de la Carta Magna que yo creo que tiene mucha contingencia y vigencia, no solamente ahora, sino que siempre, que tiene que ver con que los jueces, los oficiales del rey que han cometido cualquier tipo de abuso, serán penalizados y los sacan, digamos, de sus cargos. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Estamos bien. Yo, antes de dar por concluido este bloque, quiero en este acto entregar un regalo a quien también preside también en esta oportunidad nuestro seminario académico, a la embajadora Fiona Clowder. No estamos en Runnymede, pero sí quiero entregarle un ejemplar que hemos de la Carta Magna, de una versión que está en Salisbury. Bien, vamos a hacer una pausa de algunos minutos para un break y luego ya los quiero dejar cordialmente invitados para un segundo bloque donde ya nos vamos a meter de lleno en lo que es la mirada de la ciencia política y nos vamos a meter ya derechamente en lo que es la mirada del mundo del derecho. Así que los invito a que nos sigan acompañando.